Bueno, ahí la puse a grabar, vamos a ver si me da bola. Bueno, la vez que estuvimos juntos, estuvimos charlando sobre el flujo circular de la renta. Y si no me equivoco, habíamos visto la relación que había entre todos los sectores de la economía, básicamente el sector privado, compuesto por la familia, la empresa, los bancos, el sector público y el sector externo. Aislamos al sector, a la empresa y a las familias, y habíamos llegado a que desde el punto de vista de la empresa salía el producto y llegaba el consumo, la inversión, el gasto y el resultado del sector externo. Mientras que desde el lado de las familias vimos que llegaba el ingreso y las familias con ese ingreso una porción lo destinaban al consumo, una porción lo destinaban al ahorro y una porción lo destinaban a pagar impuestos. Bueno, a partir de esa consideración, Perdón, por casualidad, ¿alguna me podría pasar lo que anotó? Porque en la parte que empezó con el ejercicio se me cortó el audio cuando dijo que cada presupuesto estaba con algunos del criterio de cada otro del perseguido, y si lo tengo mal anotado. Sofía, ¿fuiste vos la que estabas hablando? Bueno, no entendí nada. Bueno, che, entonces, arranco con el tema. Por favor, cierren los micrófonos, pongan los micrófonos en silencio, porque si no va a haber una reverberancia que se va a mezclar todo. Bien. El primer concepto es el concepto del producto. ¿Se acuerdan que en la clase nosotros habíamos charlado de que las familias le entregaban los factores productivos a la empresa, ¿sí? Tierra, capital, trabajo, capacidad empresaria, y en base a ese mix de factores productivos, la empresa realizaba el producto destinado hacia las familias. Y vamos a definir que el producto es el valor de todos los bienes y servicios finales. Y entonces decimos que los bienes finales son los comprados por sus usuarios y que no se van a utilizar como bienes intermedios. Aparece un concepto que ustedes ya lo tienen, pero por las dudas, que es el valor agregado, que es la diferencia entre ventas menos la compra de bienes intermedios y materias primas. ¿Sí? O sea, ¿cuánto valor se le agrega al producto desde la posición anterior? Y por último vamos a decir que los bienes de capital son aquellos que no se agotan completamente en la producción. Y justamente estos bienes de capital, todas las ventas de estos equipos, se van a tomar como bienes finales. Bien, un ejemplo. Fíjense, arrancamos con el trigo, y digo que el trigo lo compramos a 10 pesos, y como arriba del trigo voy a decir que no tengo nada, el valor agregado es de 10 pesos. Con el trigo hago harina, que la voy a vender a 20. El bien intermedio que compré fue el trigo, 10, por lo tanto agregué 10 pesos en valor. Y con el pan al por mayor, que lo voy a vender a 30, lo hice comprando harina a 20 y tengo un valor agregado de 20 más. Por último, el bien final es el pan al por menor, que lo vendo a 50, a un costo de pan al por mayor de 30, por lo tanto tengo un valor agregado de 20. Y fíjense qué interesante, el valor del bien final, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía, va a ser exactamente igual al valor agregado de todos los bienes y servicios
finales e intermedios producidos en la economía durante un periodo de tiempo dado. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. Bien, el producto, lo que decíamos antes, ¿no? Todo lo que se produjo, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo de tiempo dado. Vamos a decir que ese producto, ¿sí?, lo vamos a representar como este chanchito. Todo ese dinero es todo lo que produjo la economía. O sea, el valor de todos los bienes. ¿Sí? Bien, pero tenemos un caso que nos encontramos con que los Rolling Stones vinieron a dar un concierto a la Argentina. Y estos muchachos vinieron y cobraron un caché, y esa guita que cobraron, ¿dónde se produjo? Acá, adentro de la Argentina. Y esta guita que cobran, que se produjo adentro de la Argentina, ¿a dónde la van a terminar gastando? En el exterior. Asimismo, nos encontramos con que los Palmeras fueron a dar un concierto a Miami. Y también cobraron un caché. Y el caché que cobraron estos muchachos, ¿dónde se produjo esa guita? En Estados Unidos. ¿Y dónde la van a terminar gastando? Adentro de la Argentina. O sea que vamos a ver que además de todo esto que se produjo en la Argentina, nos vamos a encontrar con una parte de dinero que se produjo en la Argentina, pero que se termina yendo hacia algún otro lugar del mundo, y también nos encontramos con una parte de dinero que se produjo en algún otro lugar del mundo que termina ingresando hacia la Argentina. Vale decir, nos encontramos con que el PBI más la renta de los residentes nacionales, o sea, el dinero de los que están afuera y termina gastándose adentro, menos la renta de los residentes extranjeros, menos el dinero que ganan los extranjeros y terminan llevándoselo hacia algún otro lugar del mundo, se convierte en lo que llamamos el Producto Nacional Bruto. O sea que el Producto Nacional Bruto va a ser igual al PBI más la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. ¿Queda claro? Bien, además de los músicos, nos encontramos con residentes nacionales que están trabajando en algún otro lugar del mundo y parte de sus ingresos los terminan girando a sus familias que están viviendo en la Argentina. De la misma manera que nos encontramos con extranjeros que están trabajando en la Argentina y que parte de estos ingresos los terminan girando a sus familias que están viviendo en algún otro lugar del mundo. Y además también nos encontramos con empresas extranjeras radicadas en la Argentina que parte de sus dividendos lo van a terminar girando a su casa matriz en el país de origen. Y también nos encontramos con empresas argentinas radicadas en algún otro lugar del planeta que sus dividendos los terminan girando a su casa matriz en la Argentina. Bien, evidentemente entre los rockeros, las familias y las empresas, el punto más importante termina siendo el de las empresas. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a ser más importante, el PBI o el PNB? O bien, ¿qué me termina diferenciando, qué me termina marcando el PBI y qué me termina marcando el PNB? Fíjense que en definitiva, yo lo que estoy viendo como el Producto Nacional Bruto, como el resultado de todo lo que se hizo, ¿sí? Todo lo que se hizo por los argentinos. Todo lo que se hizo por los argentinos, ¿dónde? Adentro del país, o todo lo que los argentinos hicieron afuera. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto va a ser todo aquello que hicieron los argentinos.
Mientras que el Producto Bruto Interno, lo que me está marcando es todo lo que se hizo en la Argentina, sin tener en cuenta quién lo hizo. De vuelta. Producto Nacional Bruto, todo lo que hicieron los argentinos, sin tener en cuenta dónde, mientras que el Producto Bruto Interno es todo lo que se hizo en la Argentina, sin tener en cuenta quién lo hizo. ¿Queda claro el concepto? Bien. ¿Cómo se mide el PBI? El PBI lo podemos medir desde la oferta, como el valor de todos los bienes producidos. O sea, el PBI, todos los bienes finales producidos, ¿no? O sea, el PBI va a ser igual a el valor de todo el trigo, más todo el maíz, más toda la soja, más todos los autos, más todos los tractores, más todos los televisores, más. O sea, el PBI lo podemos medir como el valor de todo lo que se produjo en bienes finales. El PBI lo podemos medir desde el ingreso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una ecuación, la primera de todas, ¿sí? La primera de todas, donde dijimos que el ingreso era igual al producto. O sea que el PBI también lo podemos medir como la suma de todos los salarios, más todos los intereses, más todas las rentas, más todos los beneficios que cobraron las familias en igual periodo. Y por último, también voy a poder medir el PBI desde la demanda, diciendo que el PBI va a ser igual al valor de todo el consumo, más toda la inversión, más todo el gasto, más el resultado del sector externo, export menos import. ¿Queda claro? ¿Se entendió esta triple dimensión que tengo para medir el producto? El producto lo puedo medir desde la oferta, desde el ingreso y también desde la demanda. Fíjense que el PBI, ¿sí? O el producto, o sea, esto, ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale entonces, fíjense que cuando aislamos a la empresa, decimos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Todo lo que sale sería el producto. Y lo que entra es el consumo, la inversión, el gasto y el resultado del sector externo. ¿Se entiende? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Bien. El producto entonces va a ser igual al consumo, la inversión, el gasto, es por menos import. A su vez, la inversión la puedo descomponer en dos términos. La inversión va a ser, por un lado, todos aquellos equipos de capital que estamos comprando, todas esas máquinas que estamos comprando para producir más, ¿cierto? Pero a su vez, también estamos comprando máquinas para reemplazar aquellas que entraron en estado de obsolescencia. O sea que la inversión total va a tener un componente que es la inversión para incrementar la producción y va a tener otro componente que es la inversión para reemplazar el capital obsoleto. La inversión total o inversión bruta va a ser igual a la inversión neta, que sería aquella que incrementa la producción, más la depreciación, o sea, más el reemplazo de la maquinaria en estado de obsolescencia. Entonces, reemplazando, voy a decir que el producto va a ser igual al consumo más la inversión neta, más el gasto, es por menos import, más las depreciaciones. Y entonces, el Producto Nacional Bruto, ¿sí?
¿Se acuerdan que el Producto Nacional Bruto era el Producto Bruto Interno más las rentas netas? Entonces va a ser igual al Producto Neto más las depreciaciones. O sea, si hacen toda la cascada, todo este desarrollo y dejan solamente la inversión neta en vez de la inversión total, van a obtener el Producto Nacional Neto. ¿Queda claro? Por el otro lado, fíjense que desde el lado de las familias, desde el lado de las familias, lo que vimos es que todo lo que entra es igual a lo que sale, o sea que lo que entra es el ingreso, va a ser igual al gasto por consumo, más el gasto por ahorro, más los impuestos. De estos tres términos que tiene el ingreso, las familias pueden decidir tranquilamente qué porción van a utilizar, qué porción del ingreso van a utilizar para el consumo y qué porción del ingreso van a utilizar para el ahorro. Lo que no pueden decidir es la porción del ingreso que van a utilizar para pagar impuestos, porque los impuestos están dados. Por eso es que al consumo más el ahorro lo vamos a llamar el ingreso disponible. Y entonces, el ingreso va a ser igual al ingreso disponible más los impuestos. Resumiendo, con todo este formuleo que nosotros hicimos, vamos a decir que el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto están relacionados, o sea, esta brecha va a ser igual a las depreciaciones. El Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno van a tener una brecha que va a ser igual a la renta de los residentes extranjeros, perdón, la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. A su vez, el PBI o el producto, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, el PBI va a ser igual al ingreso. Y desde la triple dimensión lo podemos medir también como el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Y si este es el producto o bien el ingreso y este es el ingreso disponible, entonces esta brecha va a ser entonces los impuestos. Y si este es el ingreso disponible y esto es el consumo, entonces esta brecha va a ser igual al ahorro. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Bien. Fíjense, acá tengo una pregunta que dice, si en todos los países se cumple que el PBI sea menor que el PNB, ¿qué les parece? O sea, si el aporte más importante de las rentas de los residentes pasa por las empresas, bueno, evidentemente el concepto en Estados Unidos de medición del producto debe ser diferente al concepto de medición del producto en la Argentina. O sea, para los estadounidenses es más importante medir el producto desde la óptica del Producto Nacional Bruto, porque hay una cantidad importante de empresas radicadas en el exterior que giran sus remesas, giran sus dividendos a la economía americana. Por lo tanto, es más importante medir el producto teniendo en cuenta todo este dinero que está ingresando a la economía americana. Mientras que para la Argentina es más importante medir al producto desde lo que se produjo en la Argentina, sin tener en cuenta todo aquello que termina yéndose.
porque bueno, en definitiva para nosotros la medición del producto pasa también por ver qué onda con el desempleo, cómo fueron incrementándose otras variables. ¿Se entiende? O sea, depende del país, depende cuál es la medición. Y Jimena me dice que repita. Bueno, veamos. Jimena, ¿me decís que repita desde acá? ¿Desde lo que es el producto? Yo digo que el producto es igual al consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. ¿Sí? Que el cuadro de barras, bueno. Ahí estoy. Fíjate, el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto, la diferencia entre ambos son las depreciaciones. Vale decir, esta cota, ¿sí? Este incremento, van a ser las depreciaciones. La diferencia que hay entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno, lo vimos en el chart anterior, la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno va a ser la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. Es decir, esta cota entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno es justamente las rentas netas. O sea, la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. Si el producto es igual al ingreso, esta barra que llamamos PBI también la podríamos haber llamado ingreso. Y si esto es el ingreso y esto es el ingreso disponible, esta brecha van a ser los impuestos. Y si este es el ingreso disponible y este es el consumo, la relación que existe entre el consumo y el ingreso disponible va a ser justamente el ahorro. ¿Queda claro? Bien. Bien. ¿Dudas, preguntas? Pueden hacerlo abriendo el micrófono o escribiendo, como más les parezca. Ok, seguimos. Fíjense, la clase pasada cuando vimos la empresa, al producto le habíamos llamado con la letra Z. Y decimos que el producto era igual al consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Por el otro lado, por el lado de las familias, vimos que el ingreso era igual al ingreso disponible más los impuestos. Y por último, la ecuación más importante y la primera de todas que vimos la clase pasada, es que el ingreso es igual al producto. En base a todo esto, si el ingreso es igual al producto, eso quiere decir que los primeros miembros de estas dos ecuaciones son iguales. Y si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Es decir, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas van a ser igual al ingreso disponible más los impuestos. Si ordenamos esta ecuación, ¿de qué manera? Si pasamos el gasto de este lado de la ecuación como impuesto menos gasto y el consumo y la inversión lo pasamos de este lado de la ecuación de manera tal que me queda que el ingreso disponible menos el consumo menos la inversión, estos dos términos van a ser iguales a las exportaciones netas. ¿Están de acuerdo? Y esta ecuación entonces, ¿qué es lo que me termina diciendo? Que el déficit o el superávit, déficit o superávit
del sector privado más el déficit o el superávit del sector público va a ser igual al déficit o superávit del sector externo. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Bueno, esta ecuación lo que está diciendo, lo que nos está diciendo, es que todo lo que se termina realizando de la frontera para afuera, o sea, el resultado de nuestras ventas, ¿sí? Todo lo que vendimos menos todo lo que compramos en el exterior, va a ser igual al déficit o el superávit del sector privado y el sector público. Es decir, si el resultado del sector externo es un déficit, o sea, si las importaciones superaron a las exportaciones, si tenemos un déficit en el sector externo, de este lado de la igualdad, también vamos a tener un déficit. Ese déficit que vamos a tener en el sector externo, se va a ver reflejado en el sector interno, o sea, de la frontera para adentro, y ese déficit puede estar representado en el sector público, en el sector privado o en ambos. Por ejemplo, si analizamos la economía argentina durante los 90, podemos decir que el resultado del sector externo era déficit. ¿Sí? O sea, las importaciones superaron a las exportaciones. Noelia, el primer paréntesis representa al sector privado. El segundo paréntesis representa al sector público. Y del otro lado de la igualdad, termino teniendo el sector externo. Ingreso disponible, consumo, inversión, impuestos, gasto, exportaciones, importaciones. ¿Estamos? Y entonces, les decía, durante los 90 entonces el resultado del sector externo fue déficit. Ese déficit del sector externo, termina concentrándose en el sector público. O sea, el problema central de los 90 era el déficit del sector público. Y entonces, durante los 90, para bajar el déficit del sector público, se recurre a las privatizaciones. Con las privatizaciones lo que se logra es disminuir el gasto público. Con lo cual, el sector público termina mostrando un superávit. Pero ese superávit del sector público, se logró ¿de qué manera? Incrementando sensiblemente la inversión del sector privado, ya que fue el sector privado el que compró las empresas públicas. Por lo tanto, este incremento de la inversión en el sector privado lo que hizo fue trasladar el déficit que tenía el sector público hacia el sector privado. Porque si de este lado de la igualdad tengo déficit, entonces de este lado de la igualdad también voy a tener déficit. Vale decir, acá tenía -4 y estaba representado como +4 menos 8. Con las privatizaciones lo que se hizo fue seguir teniendo -4, pero ahora tengo
menos 8 más 4. O sea, lo único que se hizo fue trasladar el déficit hacia el sector privado. Bien. Vamos, bueno, no, pero más allá de Carlitos, también hay que ponerse en el momento, ¿no? O sea, cuando Carlitos agarró la manija, la cosa estaba muy pesada, muy pesada en todo sentido. Había una asfixia en el sector externo, el crédito en el sector externo prácticamente no existía, veníamos de un par de hiper, tuvo que salir a inventar el muchacho, tuvo que salir a inventar con lo que sea, no tenía mucho margen de acción. Y como todas las cosas, jugar al PRODE con el diario del lunes es fácil. El tema es que después de las privatizaciones, el sector externo siguió siendo deficitario. Y ese déficit del sector externo, ¿por qué iba a cambiar? Lo teníamos representado en el sector privado. Esa asfixia que estaba teniendo el sector privado, bueno, el gobierno trata de descomprimirlo bajando impuestos. Entonces, al disminuir los impuestos, entonces aumentó el ingreso disponible. Al aumentar el ingreso disponible, entonces el sector privado comienza a tener superávit. Pero al disminuir los impuestos, entonces ese superávit que se consiguió en el sector privado fue a costa de trasladar el déficit hacia el sector público. O sea que fíjense cómo el déficit fue pasando de un lado hacia el otro. ¿Por qué? Bueno, porque de este lado de la igualdad seguíamos teniendo déficit. ¿Tá? Recién después de la caída de la Rúa, ¿ah? Y el dólar que trepa, o sea, se rompe la convertibilidad, comienza a trepar el dólar, comienza a devaluarse la moneda, eso produjo que el valor de nuestras exportaciones se tornasen más competitivos. Por el otro lado, un rebote en el precio internacional de la soja. Piensen que en aquel momento la soja llegó a valer casi $500 la tonelada, ahora no sé si llega a los 300. El precio del barril de petróleo también tenía un rebote impresionante. Fíjense que ahora el precio del petróleo cayó tanto que prácticamente es inviable la extracción de petróleo por métodos alternativos como el shale. O sea que Vaca Muerta, como su nombre lo indica, está muerta. Entonces, con todo ese rebote, lo que vemos es que ya Duhalde comienza a tener al sector externo en superávit. ¿Tá? Y ese superávit del sector externo, entonces del otro lado de la igualdad también nos va a mostrar superávit. ¿Dónde? Bueno, evidentemente, la recaudación por impuestos, producto de la mayor exportación, produjo entonces superávit del sector público. Y ahí entonces tenemos lo que Kirchner nombraba como los superávit gemelos, que ustedes también los habrán escuchado en algún otro momento. De esa manera entonces se rompe ese círculo vicioso y al tener superávit de este lado de la igualdad, bueno, obviamente vamos a tener superávit de este otro. Ese incremento, ese superávit del sector público, se utilizó en parte para la generación de reservas y por el otro lado también hubo un derrame hacia el sector privado. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, ¿qué tenemos?
Eh, más que... Vamos a ver si puedo pasarles... Vean... Bien, fíjense que todos recibieron este archivo. O sea, lo, fíjense si todos pueden bajar este archivo. Eh, con lo cual ya tienen todo esto, ya lo tienen ahí, lo tienen, ya no hace falta que lo sigan copiando. Por WhatsApp sería genial, ¿qué cosa? Que les mande este archivo por WhatsApp. Bueno, che, acá veo algunas preguntitas por ejemplo, Belén Biondi me dice, ¿cómo se logró el superávit del lado del sector privado y externo? Bueno, lo que te decía es que, bueno, el superávit externo se dio por lo que te decía, ¿no? O sea, por un lado tenemos el tema de las exportaciones, el tipo de cambio. O sea, la devaluación, veníamos de la convertibilidad, un peso igual a un dólar, y de la noche a la mañana, un dólar igual a un peso con 40. O sea que de la noche a la mañana tuvimos una devaluación del 40%. Es decir, el chacarero que por 100 dólares que cobraba por el trigo que exportaba y se llevaba 100 pesos, ahora por esos 100 dólares que exporta se está llevando 140 pesos. O sea, las exportaciones comenzaron a ser mucho más competitivas. De esa manera, entonces hubo un incentivo a incrementar las exportaciones, ¿cierto? Por el otro lado, lo que antes valía 100 pesos, ¿sí? Lo que antes valía 100 dólares, o sea, además de la devaluación que sufrió nuestra moneda, el otro factor fue que el precio internacional de los productos también aumentó. Es decir, antes teníamos el precio a 100 dólares, de repente pasó a ser 150 dólares, 170 dólares. En el caso de la soja, casi 500. Vale decir entonces que hubo un doble incremento, ¿ah?, sobre el lado del sector externo. Y por el otro lado, del lado del sector privado, bueno, del lado del sector privado, lo que tenemos es un primer approach por el lado del sector público, ¿sí?, la recaudación impositiva, y por el otro lado, lo que vemos es que los empleados públicos comenzaron a tener un incremento en sus saberes. O sea que empezamos a ver un derrame hacia el sector privado desde el lado del sector público. Una, los subsidios que reciben los sectores más carenciados, los subsidios que recibe la población en sí sobre las tarifas de los servicios públicos. De alguna manera lo que empezamos a ver entonces es que no solamente queda concentrado en el sector público, sino que también hay un derrame hacia el sector privado. Marcela pregunta S/A. Ah, sí. S/A, bueno, lo que en vez de seguir escribiendo superávit déficit en los tres casos, les estoy poniendo el superávit déficit es S/A del sector privado más S/A, o sea, S/A es superávit déficit. ¿Está? Viendo el caso de Argentina, además de la privada, ¿qué otras maneras puede el sector público bajar el gasto? Bueno, bajar el gasto público es un tema bastante complicado. Bastante complicado porque el componente principal
que tenemos en el gasto público son los sueldos. Entonces, fíjense que hay alguien que tiene el micrófono abierto y está teniendo acople. Pongan silencio en el micrófono, así no hay problema. Bajar el gasto público entonces es un componente bastante difícil. La única manera de bajar el gasto público de manera genuina es generando empleo desde el sector privado. ¿Tá? Y justamente entonces generar empleo desde el sector privado no es un tema fácil. La clase que viene vamos a ver, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué es la productividad de la economía y vamos a trabajar sobre la demanda agregada. Y uno de los temas que voy a charlar con ustedes es justamente el incremento de la productividad de la economía, cómo se logra. O sea, fíjense que del flujo circular de la renta lo que ustedes vieron es que el ahorro de la población se termina convirtiendo en inversión. La inversión es producir más, pero producir más ¿para quién? O sea que hay un juego que todavía no lo tenemos del todo claro. ¿Sí? Si producimos más, pero lo que producimos no lo podemos exportar, entonces esta relación no termina cambiando. ¿Tá? O sea que evidentemente tenemos que tratar de producir más para exportar más o bien para importar menos, la sustitución de las importaciones. Pero la única forma de bajar el gasto público de manera genuina es esa, es desarrollando trabajo desde el sector privado. Bien. ¿Qué más tenemos, muchachos? Bueno, a ver si salió esto. Vamos a ver. Acá dice que